Un terremoto devastador tiene un impacto significativo en la vida humana, la economía y la infraestructura de las áreas afectadas. Causa daños materiales y estructurales en edificios, puentes, carreteras y otras infraestructuras críticas. Interrumpe servicios básicos como agua, electricidad y transporte, y causa la pérdida de vidas humanas y lesiones graves. Además, un sismo puede desencadenar deslizamientos de tierra, tsunamis y otros desastres naturales secundarios, lo que puede empeorar aún más la situación. El impacto a largo plazo de un movimiento telúrico es aún mayor, ya que requiere una reconstrucción costosa, reubicación de comunidades enteras y una recuperación emocional y psicológica de las personas afectadas. En este video enlistaremos los 5 terremotos más devastadores en la historia. El terremoto de Damjat tuvo lugar en el año 856 en la región central de Irán. Fue uno de los sismos más mortíferos de la historia, causando entre 200.000 y 300.000 fallecimientos, según estimaciones. La falta de registros históricos precisos dificulta la comprensión exacta de la magnitud y el impacto del terremoto, pero se sabe que destruyó gran parte de la ciudad de Damjat y áreas secundarias, así como otras ciudades cercanas. Los informes históricos sugieren que la ciudad fue sacudida por varios movimientos telúricos a lo largo del tiempo, pero el terremoto de Damjat de 1856 fue el más mortífero. El sismo se cree que tuvo una magnitud de alrededor de 7.9 en la escala de Richter y causó una amplia destrucción en la región. Afectó no solo la ciudad de Damjat, sino también las ciudades cercanas como Nishapur y Tabaristan. Además, se informa que el siniestro causó un incendio en el Gran Bazar de Damjat, que continuó durante varios días. El terremoto de Damjat tuvo un impacto significativo en la región, no solo en términos de pérdidas humanas, sino también en términos de daños materiales y sociales. Después del terremoto, muchos sobrevivientes quedaron sin hogar y tuvieron que enfrentar condiciones extremadamente difíciles. A pesar de que han pasado muchos siglos desde este terremoto, el recuerdo de su impacto sigue siendo vívido en la memoria colectiva de Irán y su gente. El terremoto de Sumatra de 2004 fue un terremoto submarino de magnitud 9.1 en la escala Richter que tuvo lugar en la costa oeste de Sumatra, Indonesia, el 26 de diciembre de ese año. Este terremoto generó un tsunami que afectó varios países de la región, incluyendo el mismo Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, India, entre otros. Se estima que el tsunami resultante causó la muerte de más de 230.000 personas y dejó a millones más sin hogar. Este desastre natural fue uno de los más mortales de la historia y tuvo un impacto duradero en la región afectada, que todavía se está recuperando años después. El tsunami causó una gran destrucción en las áreas costeras, incluyendo la destrucción de edificios y la interrupción de servicios básicos como agua, alimentos y electricidad. Las comunidades costeras, muchas de las cuales dependen del turismo, también sufrieron daños significativos en su infraestructura y economía. La respuesta humanitaria al desastre fue enorme, con países de todo el mundo brindando ayuda y apoyo. Los esfuerzos de ayuda incluyeron la distribución de suministros básicos como agua, alimentos y medicinas, así como la construcción de refugios temporales y permanentes. A pesar de los esfuerzos de ayuda, la recuperación de las comunidades afectadas ha sido un proceso largo y difícil. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 también provocaron un renovado interés en la gestión de desastres y la preparación ante emergencias. Los gobiernos y organizaciones en todo el mundo han trabajado para desarrollar planes de emergencia y sistemas de alerta temprana para minimizar los efectos de futuros desastres naturales. El terremoto de Haití de 2010 fue un desastre natural que ocurrió el 12 de enero de ese año. El terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter tuvo su epicentro en Leogán, a unos 25 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe. El sismo devastó la ciudad y mató a más de 230.000 personas, dejando a más de 1 millón de personas sin hogar. El fenómeno afectó gravemente la infraestructura de la región, incluyendo edificios gubernamentales, hospitales, escuelas y viviendas. La falta de infraestructura y los limitados recursos de Haití dificultaron la respuesta humanitaria y la recuperación. Además, la falta de preparación y planificación para desastres naturales agravó el impacto del siniestro.
El desastre de Haití de 2010 también provocó una respuesta humanitaria de todo el mundo, con países y organizaciones brindando ayuda financiera y humanitaria para ayudar a la recuperación del país. Sin embargo, el proceso de recuperación ha sido lento y difícil, y el impacto a largo plazo del terremoto sigue siendo evidente en Haití hoy en día. A pesar de los desafíos, el terremoto de Haití en 2010 ha llevado un mayor enfoque en la gestión de desastres y la preparación ante emergencias. Se han tomado medidas para fortalecer la infraestructura de Haití y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros desastres naturales. El terremoto de Tangshan ocurrió el 28 de julio de 1976 en esta ciudad china de la provincia de Hebei, en el noreste del país. Fue uno de los sismos más mortales de la historia, con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter y una duración de aproximadamente 23 segundos. Se estima que el siniestro acabó con la vida de más de 240.000 personas y dejó a otras 160.000 heridas. El terremoto destruyó completamente la ciudad de Tangshan y dejó a muchas personas atrapadas bajo los escombros. La falta de preparación e infraestructura deficiente en ese momento dificultaron los esfuerzos de rescate y recuperación. Además, el sismo tuvo lugar durante la noche, lo que aumentó el número de muertes y la dificultad para el rescate. El impacto del terremoto de Tangshan se sintió en todo el mundo. La respuesta internacional al desastre fue significativa, con muchos países y organizaciones brindando ayuda financiera y humanitaria para ayudar a la recuperación de la región. A pesar de que en ese entonces el gobierno chino era sumamente celoso con cualquier intervención extranjera. El terremoto de Tangshan tuvo un impacto duradero en la región y llevó a un mayor enfoque en la preparación ante desastres y la construcción de infraestructura resistente a los terremotos. La ciudad de Tangshan se ha reconstruido desde entonces y se ha convertido en un ejemplo de cómo la preparación y la construcción adecuadas pueden ayudar a reducir el impacto de los desastres naturales en el futuro. El sismo de Shanxi, también conocido como el Gran Terremoto de China, ocurrió el 23 de enero de 1556 en la provincia de Shanxi, en el centro norte del país. El siniestro tuvo una magnitud de 8 en la escala de Richter y se estima que acabó con la vida de entre 830.000 y 870.000 personas, lo que lo convierte en el terremoto más mortífero de la historia. El movimiento de la Tierra afectó a una gran área de China, incluyendo varias provincias y ciudades importantes como Xi'an, la antigua capital del país. El impacto del terremoto se sintió en toda la zona y afectó a millones de personas. La falta de infraestructura y preparación para desastres naturales en esa época dificultó enormemente los esfuerzos de rescate y recuperación. El terremoto de Shanxi tuvo un impacto duradero en la región y en todo el país. La respuesta al desastre llevó a una mayor conciencia de la necesidad de preparación ante desastres naturales y la construcción de infraestructura resistente a los terremotos. Además, el terremoto ayudó a impulsar el desarrollo de la sismología en China y en todo el mundo. Aunque ha pasado mucho tiempo desde el terremoto de Shanxi, sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la preparación y la infraestructura adecuada para reducir el impacto de los desastres naturales. Al día de hoy, 5 siglos después, no ha habido ningún otro terremoto que se acerque a su nivel de destrucción. Gracias por tu atención y por permitirme seguir llegando a tu pantalla. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Hasta luego.